Pues vamos a esperar un momento en lo que llegan nuestros trabajadores. Pero mientras tanto, quiero desearles unas excelentes tardes a todos nuestros queridos cibernautas Pues sí. que nos están escuchando. Y no sin antes de empezar, agradecerles por la amabilidad de su gentil presencia virtual, pero presencia. Se los agradezco mucho y lo valoro mucho, pero bueno, a lo que vamos, ¿no? A lo que venimos aquí. Hoy, y ya como es costumbre, como lo he venido repitiendo, ya es costumbre, ya es algo que se hace sí o sí, tenemos podcast, pero siempre tenemos invitadazos, pero especialmente hoy tenemos uno muy bueno, uno que destaca sobre muchas personas por sus logros y por qué ha hecho. Tenemos a Fernando Monroy, además es mi maestro. Un gusto, maestro. ¿Cómo está? No, pues un placer estar contigo, Santi. Veo que tienes un proyecto sumamente interesante y yo me uno apoyándolo porque para mí las propuestas de los jóvenes como tú son los que mantendrán viva esta cultura artística que es tan necesaria en nuestra sociedad. Y bueno, yo siempre estaré dispuesto a colaborar contigo y me da mucho gusto esta iniciativa y te felicito enormemente por ello. No, muchas gracias. Yo la verdad es que le agradezco por la oportunidad de hacerlo. No siempre tenemos la oportunidad de entrevistar a gente como usted y bueno, usted dirá, bueno, ¿y qué es el maestro Monroy, no? Y es que es bastante amplio lo que usted es, por así decirlo. Usted nació en la Ciudad de México Sí, sí. y me imagino que se interesó desde antes, pero usted estudió la música a los 11 años. A esa edad empecé, desde luego que sí, yo estudié en un lugar muy interesante. Empecé a estudiar guitarra en la Casa del Lago cuando había dejado la dirección el maestro Juan José Arreola y luego ya estuvo el maestro Héctor Azar, verdaderos portentos intelectuales. Y yo creo que ahí aspiraba uno un poco de esas ondas mórficas y uno se empezó a interesar por cosas de la cultura. Claro, y no es por nada, pero también estudió en el, nada más y nada menos que en el Conservatorio Nacional de Música, Sí. con especial en guitarrista, además de estudiar en la Escuela Nacional de Música, etnomusicólogo. Ajá. Tengo muchas preguntas a eso, muchísimas preguntas, pero déjame terminar porque también es profesor e investigador de la UNAM Sí, un tiempo, casi 10 años trabajé allí. y tiene una especialidad como organólogo. Sí, ¿Con qué más tenía? mira, yo tuve la oportunidad de estudiar laudería, cosa que de Ajá. principio no me resultaba nada atractivo, porque yo ya tenía una plaza como profesor en la universidad, pero a tanta insistencia, bueno, opté por ir porque yo quería en el fondo construirme una guitarra. En esa época una guitarra de concierto era inaccesible a un estudiante de música como yo. Claro. Y entonces cuando dije, bueno, yo voy a estudiar para hacerme una guitarra. Y después de eso se acabó. Y no resultó que esto fue una cosa, un proyecto tan interesante en mi vida que decidí dejar la academia y dedicarme a hacer como las polillas, ¿Cómo? a quitarle a la madera lo que le sobra. Y entonces empecé a trabajar como laudero profesional, como investigador. La laudería y la etnomusicología tienen una relación muy interesante, un puente las vincula, y es que los etnomusicólogos estudiamos el uso, la clasificación, la construcción, la forma en la que se usa los instrumentos musicales en las culturas tradicionales. Pero cuando uno ya está metido en estos espacios, hay una disciplina que se llama organología, que es la que estudia concretamente los instrumentos musicales. Y yo hice una especialidad en instrumentos de cuerdas frotadas y punteadas. O sea, Entonces es un poquito más amplio el rango, uh-huh. pero se va uno especializando en ciertas cosas y bueno, pues a la larga empecé a entender que el proceso de desarrollo y aprendizaje de una carrera tan amplia tenía inevitablemente puntos muy específicos que había que cubrir y había que ponerse a estudiar y a analizar procesos de construcción, nomenclaturas, procesos clasificatorios, construcción por épocas, o sea, un montón de cosas que son bien interesantes para aquellos seguidores que tú tienes en este espacio, que en un momento dado empiecen a buscar
pues algunos canales en los cuales introducirse para encontrar incluso nexos con una profesión que les resulte atractiva. Claro, es importante mencionar que usted nació en una familia con escasos recursos. Sí, yo nací en la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México. Precisamente no sé si esto por alguna razón definió mi ruta de vida. Yo nací en la calle de Juventino Rosas, este espléndido compositor guanajuatense mexicano. Y bueno, mi vida de niño transcurrió en calles con nombres de músicos. Y entonces una familia que vivíamos en vecindades, estas grandes vecindades de grandes patios en la Ciudad de México, y obviamente sí, una familia de obreros, pero en la que mi familia, a la cual debo de agradecer muchas cosas, era una familia de gente con una estructura formativa en el campo del arte. Tenía mi familia tíos artistas plásticos, cantantes, actores de teatro, orfebres de La Plata, escultores. O sea, en mi familia siempre hubo esta vena y bueno, yo creo que en ese transcurrir se me fue iluminando cosas y un día decidí dedicarme. No, bueno, pero es que uno como joven, ya estoy hablando de joven, que a punto de llegar a la adultez, estoy hablando de 17, 18, 19 años, que ya podemos mencionar como un poco más libre, Sí. siempre es muy curioso que la gente se vaya por el camino del arte, porque siempre está todo este lado que es todo lo contrario a una disciplina, todo lo contrario a un orden, todo lo contrario al estricto, o sea, es 100% sin un proyecto, sin un trazo de vida. Lo que me parece sorprendente es que usted ya sabía que quería ser músico y desde muy niño se aplicó y estudió e investigó. Fíjate que te debo decir, porque además que tus seguidores sepan que yo te digo Santi con mucho cariño, porque yo cuando la primera vez tuvimos un trato tú y yo, pues eras un niño muy pequeño, tendrías 12 años, me imagino, quizá un poco 11. menos, Sí, 11, sí, sí. y eras un niño y bueno, pues ahora mira nada más en lo que te has convertido. Pero te debo decir que yo desde niño, que era yo muy pequeño, 3 o 4 años, te debo decir que una de mis pasiones era, como yo tenía un abuelo ebanista, mi abuelo era un ebanista de alta factura. ¿Qué es un ebanista? Un ebanista en esa época, el término deriva de la palabra ébano, este material que incluso lo podemos encontrar, esta madera negra oscura que está en algunos artefactos encontrados en las tumbas de los egipcios, que es una madera de la costa del África, la madera con la que originalmente se hacían las teclas negras de los pianos, que eran de marfil con ébano. Ese concepto de manejar maderas tan finas se traslada y se lleva al término ebanista, es decir, el que trabaja de manera fina muebles. Eso era mi abuelo. Entonces yo desde niño lo veía trabajar y dije, pues a mí me gustan las herramientas. Y me gustaban dos cosas, las herramientas y los libros. Si yo tengo fotos en las que era un niño pequeño y ya traía en esta mano herramientas y en esta un libro. Y eso marca mi vida y yo empiezo a entender que un proceso de encontrarse con el arte es disciplina, entrenamiento, trabajo, estructura académica y bueno, apoyado por mi familia que nunca tuvo los grandes recursos, esa es una realidad, siempre hubo ese impulso de si te quieres dedicar a algo, hazlo de manera correcta. Cuando uno convivía en los patios enormes estos de vecindad, yo tengo un tío que es discípulo de Frida Kahlo. Y a la vecindad, de repente, yo recuerdo así, un hombre grande, gordo de overol, que me cargaba. Y era el maestro Diego Rivera. Y de repente estaba ahí Siqueiros o José Clemente Orozco. Y algo deben de haberme dado en mi vida porque yo siempre he tenido preferencia, si no en el plano de lo más profesional, sí yo estudié escultura en una escuela del Seguro Social. Y yo creo que esas cosas, esa convivencia, entrar al taller, ver las piezas que se hacían ahí, el olor a las maderas, a los colores, los óleos, pues empezó a marcar mi vida
y hasta que un día decidí dedicarme profesionalmente a la música. Y les debo contar, y te lo cuento a ti, que bueno, también me daba por la ciencia y tuve que decidir entre ser médico veterinario, del cual solo hice la mitad de la carrera, y me dediqué a la música y al arte que tiene que ver con sus derivados musicales. Claro, es que hay que entender una cosa. Y siento que yo como persona y nosotros como espectadores que estamos viendo esto, ustedes como espectadores, creo que hay que entender una cosa, que tenía usted la carrera no hecha, pero una carrera un poco menos compleja que es ser médico veterinario, una carrera en la que es un Sí. orden, a diferencia de entrar a una escuela extremadamente competida, o sea, porque no sé si alguno de ustedes quiere ser músico o estudiar la música en la UNAM, pero entrar a música en la UNAM, créanme, créanme, es extremadamente complejo. Es Y muy, usted entró al conservatorio. Y por si no fuera suficiente, la Escuela Nacional de luego Música. fui a dar allá porque me llamó profundamente la investigación. Es impresionante solo entrar. Es muy complicado porque estas escuelas tienen un número de personas a ingresar que es muy poca. Hay carreras en las que entran 10 o 12 personas, cuando más, de toda la República. Sí, Y hay una cosa que es también sintomática y podríamos decir a veces hasta burocrática. Hay límites de edad por instrumentos o por carrera. Entonces, si uno llega con que para la carrera de guitarra, que en la época en que yo fui eran 18 años y un mes, ya no hay posibilidad de ingreso porque ya estás fuera de edad. Entonces, esto es limitado. Ahora, los exámenes son las únicas, es de las pocas instituciones, y me atrevo a decir esto, la música y la danza son instituciones a las que ya debes de entrar sabiendo. Porque tú vas a la escuela de medicina o a la de arquitectura y nadie te pide hacer un examen de anatomía o hacer una perspectiva de un edificio. Sencillamente lo que pasa es que tú vas a aprender, bueno, en la escuela de música tú tienes que tener unas obras puestas, tocar con una técnica especial la guitarra, saber leer música y entonces sí entras a la escuela. y pasas el primer filtro. Ajá. Entras Al generalmente a entrevista. propedéuticos y posteriormente ya entras a la carrera, pero es extremadamente complejo y por otro lado es tremendamente presionante. Yo conozco precisamente, conozco una persona que es música, estudia música en la UNAM, y me dice que tienes que comer, desayunar, cenar, vivir, respirar y tomar música. Porque haces esto, pero vas al segundo filtro, que es tu entrevista, y vas al tercero, que es un examen de conocimientos generales. Sí. Entonces, pues, Llega un punto en que entras en un proceso de frustración muy complicado. no, me lo imagino, créanme que me lo puedo imaginar. Pero bueno, continuando con esto, con este recorrido. Después usted, en cuanto termina la licenciatura de música, la música, y termina ya su formación académica, ¿cómo es que empieza? ¿O dónde es el primer paso que usted Bueno, da? mira, yo pues por razones que son a veces un tanto fortuitas, la vida a veces te plantea el desarrollo así, y vas en una línea y pues llegas a un punto y te desvías y vuelves a agarrar tu línea. Generalmente la gente que estudiamos música, el primer camino es entrar a la enseñanza musical. En instituciones que van, yo recuerdo que mi primer trabajo fue a los 17 años como maestro de música en un centro especial para niños con problemas de audición. Había niños con problemas de síndrome de Down y había tenían problemas de dislexia. Y se les enseñaba a encontrar su ritmo de vida y su estructura de lenguaje y hasta ciertos aspectos de orden psicomotriz a partir de la enseñanza de la música con la estructura pedagógica de algo que se llama onomatopeya rítmica. Onomatopeya rítmica. Sí, que es, haz de cuenta que para tus seguidores, tus cibernautas, es la lectura musical por cuartos, podría ser negra, ta, pero para el niño que no
tiene la capacidad de entender una negra con su corchea, como puedas manejar la signografía musical, es más fácil decir ta. Y entonces tú lo enseñas a decir ta, 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 ta. Y dos cosas, adquiere una estructura rítmica, pero por otro lado también aprende a estructurar un lenguaje. Cosa que sería diferente que lo pongas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque el niño llega a un punto en que no entiende eso. Pero la estructura del lenguaje a partir de entender una frase que está viendo, eso ya. Entonces yo empecé a trabajar así, después di clases en primarias, en secundarias, en bachilleratos, y bueno, pues a la par va uno encontrando sus espacios de trabajo como músico profesional y ya formas un grupo y formas otro y de repente ya te contrata la universidad o el Seguro Social o el Politécnico y empiezas a trabajar por casi toda la República, que fue lo que yo hice, fue combinar el lado de la enseñanza que inevitablemente te garantiza un cierto recurso económico y por otro lado la aventura de tocar y presentarte en espacios y en escenarios, porque eso pues es lo que uno desea cuando quiere ser músico, ¿verdad? Enfrentar tu proyecto de trabajo y que la gente pues o acepte o rechace o le cause una cierta expectación lo que tú haces como artista. Wow. Y así trabajé con cualquier cantidad de músicos, desde un proyecto en las cárceles hasta pues, eh, en donde uno culmina, por lo menos en este país, su participación como músico, como artista, pues en el Foro Central del Palacio de Bellas Artes. Ahí? Sí, en una ocasión, cosa que no fue fácil llegar, pero sí. Y por ejemplo, en espacios multitudinarios como el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con 70,000 personas adentro. Wow. El susto es tremendo, ¿no? Porque no sabes. 70,000 personas. Cuando tú sales al escenario y escuchas las voces de las personas así, pero es como si te viniera una ola encima. Y eso es a nivel de emociones, una cosa maravillosa, pero el compromiso es difícil porque tú que eres jovencito, muchos de los que nos pueden escuchar, que celebro que nos estén escuchando, pues ahí es donde te tiemblan las piernitas. No, no lo dudo. No lo dudo y no lo dudo para nada. ¿Saben qué? Últimamente, no, el programa pasado de Los Reyes del Sábado, que a propósito también, el maestro formamos parte del panelista de Los Reyes del Sábado. Contigo, que hoy hiciste tu primera intervención. Intervención estelar. Te tengo que felicitar por ello, porque gracias. Tuviste el aplomo y la consistencia de un panelista ya con experiencia frente al micrófono. Pues muchas gracias, yo le agradezco. Pero en el programa, un poco después, en una pausa, usted nos dijo que usted empezó a interesarse mucho más en la laudería, aparte de que es un arte y que yo creo que también toma mucho que ver con la escultura, ¿no? Que hacer sus guitarras perfectas para usted. Entonces, como llegó a un nivel tal de exigencia en sus instrumentos, usted empezó a hacerlos. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que usted, o sea, para empezar, cómo se hace un instrumento? O sea, ¿por dónde hay que empezar? Porque yo pensaría, no, pues por ejemplo, las guitarras, no, pues las cuerdas, pero primero es la madera, pero primero es esto. ¿Cómo es que usted hace todo ese proceso en su cabeza? Mira, hay ciertos patrones que ya se entienden de construcción. Los grandes maestros, en realidad lo que uno estudia cuando estudias laudería en el extranjero, lo que tú estudias es construcción de instrumentos de cuerdas frotadas, violines, violas, violonchelos y contrabajos, que son instrumentos que se llaman carving, o sea, son escarbados. De una pieza sólida, tú los ahuecas, haces una bóveda con medidas muy específicas, y eso determina la calidad sonora, el doblado de las piezas, el armado. Es decir, eso es lo que les da calidad. Pero hay toda una escuela diseñada a partir de eso, que es la escuela cremonense en Italia,
en donde se estudian a los grandes maestros que hicieron de esto realmente un arte y una ciencia, como pueden ser Stradivari, Amati, Guarneri, Gasparo de Saló, toda esta gente que hizo de esto, que muchos de ellos eran ebanistas y saltaron de la ebanistería a construir instrumentos. Si ustedes que nos escuchan se han dado cuenta, han visto un violín, han visto un contrabajo, un violonchelo, si ustedes los voltean, se van a dar cuenta que el bucle que tiene es la pata de un mueble. Realmente ahí fue donde fue a acabar esto. Es una pata de un mueble. Entonces ellos eran muy hábiles para tallar estas piezas y hoy se ha convertido casi que en la imagen de un instrumento y de hecho se catalogan por la calidad de los bucles, que son así se llaman, bucles. Entonces, generalmente las maderas que se usan son pináceas para las tapas y una serie de maples de diferentes calidades en lo que es costillas, fondos y brazos. O sea, ¿cómo se llama la técnica? ¿Es un agujero? ¿Cómo decía? Se escarba. Se escarba. Todo se escarba. ¿Cómo se llama ese instrumento? Porque ese es uno de los instrumentos que el maestro Monroy trajo. No sé, no sé si lo puedo tocar para empezar. Claro que sí, como no, pero sería deseable que nuestro público escuche qué es lo que está. Pero por ejemplo, puede ser una técnica. Este es un instrumento escarbado. Entonces, tiene muchísimo que ver, o sea, con los instrumentos prehispánicos. Este es un instrumento que se puede clasificar. El término prehispánico, si nosotros nos vamos a la estructura más, vamos a ir más precisa, es bastante extenso el concepto. Este instrumento es un teponaztli. Un teponaztli es un instrumento que se desarrolla en varios sectores de lo que hoy es nuestro país. Porque antes de la llegada de los europeos y de todos los que vinieron con ellos a América, nosotros no teníamos un país que se llamaba México, eran diferentes grupos, incluso algunos en contraposición con otros. Por lo tanto, esto no podría haberse manejado como un territorio en donde existían instrumentos muy específicos, no, porque cada uno. No había ideas Aquí entre los grupos náhuatl, podría ser conocido como teponaztli, como proto-teponaztlis, porque los hay de una lengüeta, tiene dos y los hay hasta de 4. Vean, aquí están las lengüetas. Tiene 2 lengüetas, afinadas con intervalos musicales diferentes. Bueno, pero por ejemplo, dentro de los grupos mayas, este mismo instrumento se llama tuncul. Tuncul, que es un teponaztli, pero este es muy liso, no tiene ornamentos, pero los hay muy ornamentados con figuras de ocelotes, serpientes, águilas, o sea, parte de lo que era la cosmogonía de nuestros antiguos mexicanos. Claro, a mí me parece muy interesante, sobre todo, escuchar los ruidos, porque a veces tenemos, y hace un par de semanas, con lo del 16 de septiembre, un poquito después, el sábado después, hice un programa con el maestro Jorge Gómez, que hablábamos de identidad nacional. Entonces, por ejemplo, es un tema tan confuso que me lo estuvo preguntando muchas veces, yo no puedo contestarle. Sin embargo, siento que la música es un tema fundamental, ¿no? Y escuchar los sonidos, porque este es un instrumento que tiene un serpenteo adentro. Sí. Entonces, si escuchamos, o sea, tiene un serpenteo por adentro, entonces imagínense ustedes cómo está por adentro. Tiene 5,000 piezas internas en espiral para poder controlar este sonido. 5,000 piezas. Imagínense. Y además son piezas de diferentes densidades, porque las maderas tienen elasticidad y esto se hace así con la idea de que cuando pegue tenga un mínimo de elasticidad y las cuerdas puedan rebotar, y en otros espacios están rígidos. O sea, este instrumento da timbres y texturas musicales. Imagínense, yo no puedo ni hacer un cubito con las hojas de la escuela, con los materiales recortables. Imagínense hacer esto. Pero bueno, a mí me suena este sonido como a mucho de la música que tenemos actualmente en México. Entonces, una de las preguntas que tengo y que seguro tiene que ver, pero es, ¿cómo se pueden relacionar o qué de importante es o de influyente es la música prehispánica, bueno, o la música que había en las regiones con la que tenemos ahorita?
Mira, Porque si escuchamos esto, o si decimos, no me digan que no se escucha alguna de las 1000 canciones que hay de se escucha como muy orgánico. Ahora estos efectos Ujú. se hacen con equipo muy sofisticado, se logran. Pero mira, Santi, para tus seguidores, estos cibernautas que tienes ya cautivos, que espero crezcan mucho, ¿por qué es necesario que se abran canales de estas características? Cuando hablamos de música prehispánica, nosotros tenemos que recurrir a varias cosas. Primero, la etnomusicología estudia lo que se llama fuentes vivas, es decir, aspectos de cultura sonora o musical que han ido pasando por vía de la tradición oral, cosa que la musicología no hace. La musicología trabaja sobre fuentes secas, es decir, archivos, bibliotecas, lugares donde está escrito un formato musical. Esta música definitivamente, salvo alguna cosa específica de la que hablaremos en un momento, no está escrita. Por lo tanto, todo lo que se acerque a decir yo hago música prehispánica, pues evidentemente primero es un desatino definitorio, y por otro lado tendríamos que empezar a valorar si no es solamente un elemento especulativo, que incluso puede en muchos casos encontrarse con la charlatanería, porque que alguien diga yo hago música prehispánica es a partir de qué fuente o dónde la encontraste. Yo tengo, por ejemplo, aquí un tlapitzali. Este es un tlapitzali, es una flauta pentáfona que está construida de madera, porque esta yo hice una réplica de una flauta, pero que originalmente es de barro. O sea, son instrumentos muy delicados, tienen el problema que cuando tú soplas acumulas vapor en el canal de insuflación, que así se llama y cuando se acumula vapor, se acumulan hongos. Y el barro realmente los puede capturar muy fácilmente. No, porque se limpia muy fácilmente y no es un instrumento que corra riesgos de fracturarse. El barro sí es muy delicado. Entonces, está hecho de una manera muy moderna, eh, que, que no entraría en el proceso de decir es una copia de un tlapitzali precolombino, pero es un instrumento que cumple la función y tiene el sonido. Entonces, este instrumento está diseñado para ser ejecutado. Lo mismo con un grupo de, vamos a decir, que trata de hacer una música que se asemeje por sus sonidos a lo que pudo haber sido prehispánico, pero que definitivamente no hay nada que pueda avalar que diga esto es prehispánico porque así es como se hacía. Tenemos los documentos que son los códices, está el florentino, está el Grolier, está el Códice Madrid, el Códice París, está el Códice Borbónico, el Mendocino, donde podemos encontrar elementos figurativos, pictográficos, que nos pueden decir, mira, había estos instrumentos todos de perfil, pero los que les llame la atención este tema, si se meten a ver los murales de Bonampak en Chiapas, van a encontrar un mural donde están perfectamente identificados los músicos y los instrumentos que tocaban. Pero lo que no podemos saber nosotros es cómo lo tocaban. Yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a sonar esta, ¿te parece? Claro, por Sí, favor. mira, esta es una flauta que se llaman muy agudas porque es aguda, pero mira los sonidos que da, y nosotros podemos encontrar una escala musical que puede sonar así. Pero nosotros no sabemos si ellos hacían esto. O nunca podríamos determinar en este pequeño ejemplo cuál era realmente la manera de ejecutar esto. Sí. Lo que nosotros hacemos, pues, es una especulación a partir de un instrumento que se ha encontrado en hallazgos arqueológicos
en las culturas de Occidente, en las culturas del Golfo, en las culturas del altiplano mexicano, en las culturas, obviamente, mixteco-zapoteco de la zona de Oaxaca y por lo tanto, pues también en la zona maya-quiché, que ya va a la frontera con Guatemala. Fíjate que en 1941 un investigador, musicólogo guatemalteco, el maestro Jesús Castillo, encontró una pieza de jade, Ajá. una pieza más o menos de este tamaño, que tiene quizá una especie, vamos a decir, de neuma, uno como símbolo, los que sepan que era en cierto momento la taquigrafía, una escritura que usaban las secretarias en los 70s, 80s, Sí. tiene esa pieza de jade, al frente tiene un pájaro y atrás tiene una especie de signos con unos puntos, unos muy altos y unos muy bajos. Y este investigador afirma que esa era un código de escritura musical entre los mayas. Wow. Entonces ya había una cierta, buscar una relación de proporcionalidad en este concepto de arquitectura sonora que vio a ser muy rico, pero a la vez muy complejo, que nosotros no tenemos información de cómo realmente se hacía. Wow. Entonces, lo que sí se sabe, el fraile Juan de Torquemada, por ejemplo, hace una descripción de qué manera los originales de estas tierras, los pobladores de lo que hoy es México, Ajá. tenían verdaderas y sorprendentes habilidades para tañer, porque así se decía, tocar, tañer, y para aprender los oficios de la construcción de los atabales, los bombos, las chitarras, las arpas. Y cómo el natural de nuestras tierras tenía esa capacidad, porque tú sabes que en esa época existían dos escuelas muy importantes, sobre todo entre los pobladores de la zona del altiplano mexicano, es decir, los grupos aztecas que tenían el Calmecac y el Tepochcali, para formar a la gente en un proceso educativo. Bueno, ahí se manejaba lo que era el Inxochitl-Cuicatl, que es flor y canto, y nos daba la posibilidad de que la gente se entrenara en las artes. Entonces, ellos tenían una gran capacidad para manejar la construcción de estos instrumentos, no solo en el plano de lo artístico, sino en el plano de lo físico-acústico, porque estas bóvedas de estas, estaban perfectamente calculadas. De hecho, el INAH y la universidad tienen editados unos textos en donde por medio de rayos X se determinan cómo están hechas todas las formas de los silbatos o de las ocarinas zoomorfas o metamórficas que podían en un momento dado contener toda esta estructura de volumen de aire interno y cómo salir sonidos limpios y con armónicos. Entonces ellos tenían esa capacidad. Entonces cuando ven los instrumentos que traían los grupos de Occidente, para ellos es muy fácil tratar de entender cómo se podían elaborar y se volvían no solo diestros en la construcción, sino también diestros en la ejecución y en la composición musical. Sí, algo que me sorprende es la capacidad de estos grupos de personas de poder realizar cosas tan perfectas, su capacidad de perfección, su conciencia sobre la situación. Y bueno, no sabemos para ir concluyendo. Me gustaría ver si podemos enseñar los instrumentos. Claro, mira, por ejemplo, aquí tenemos una ocarina. Esta es una ocarina, si la ven es globular, y esta es una ocarina grande, las hay mucho más pequeñas. Y tiene un sonido muy curioso porque es un sonido muy grave. Y mira cómo suena. En contraposición
con estos que sí, yo estos no los fabriqué, estos son unos pequeños silbatos, si dan cuenta son unos pajaritos de barro, pero oigan la voz de estos, es una cosita muy ligerita. Y tenemos también esto que es un instrumento muy agresivo. Estos están hechos con materiales alternativos porque están hechos para que los músicos trabajen con ellos. Este es un silbato de la muerte, si pueden ver, hasta tiene aquí una especie de calavera. Y entonces tiene un canal de insuflación muy bien hecho, tiene su bóveda, pero este puede sonar como realmente si la muerte viniera, porque tiene un sonido así muy agresivo. No, yo escuché que la muerte viene a O mí. entonces, o tenemos la concha, que era un material muy común para utilizar, había de diferentes tipos, esto está hecho para grabación, para poderlo usar, y también pues había en 4 familias, ideófonos, instrumentos como este de entrechoque directo o como este, membranófonos, tambores con membrana, instrumentos de aliento como pueden ser estos, e instrumentos de alguna, lo que no había eran instrumentos de cuerdas. Ah, sí. Entonces, esto sí, pero nosotros tenemos una riqueza invaluable en lo que es el arsenal organológico de lo que hoy es la República Mexicana. Hay una variedad de instrumentos. Por ejemplo, aquí en Tenepexpan, Veracruz, se encuentran unas flautas que son triples y que dan acordes, es decir, como si tocaran un piano que suenan 3 notas al mismo tiempo. Aquí se encontraron, también las hay en Alvarado. Hay instrumentos que eran de hueso, instrumentos de carrizos, instrumentos que podían hechos con caracoles, que eran tremendamente explosivos. O sea, hay un mundo de instrumentos que son verdaderamente atractivos para que en un momento los jóvenes, la gente que tenga interés, se puede encontrar con estos instrumentos, empezar a formarse musicalmente con una formación de bastante, vamos a decir, importante y bien canalizada. Y bueno, también de pronto encontrarse con que en México tenemos sonidos que no han sido lo suficientemente explorados. En el periodo nacionalista sí hubo un compositor como Carlos Chávez que hizo la Sinfonía India, que por ahí anda en Alemania músico cornista, creo que el maestro es de Oaxaca, el maestro Arturo Pantaleón, que hace obras con alguna orquesta en Berlín, usando instrumentos de orden de los conocidos como prehispánicos, y bueno, hasta etno rock, o sea, hay grupos como La Tribu, Jorge Reyes, que ya falleció, Luis Pérez, que de pronto han hecho cosas que han tenido que ver con fusiones o con mixturas de ciertas cosas, pero al fin de cuentas son procesos especulativos. Realmente nadie puede dar por hecho que así era. Pero tú, ¿cómo te sientes para que tocáramos algo Por supuesto. nuestros amigos? Pues ya que tú también tienes cierta formación como músico, pues ¿qué te parecería que hagamos por aquí algo para que ellos escucharan cómo se podría hacer algo? Si no nos vieran, a lo mejor podríamos hacerles un engaño y decirles, pues esta es música prehispánica, pero y somos expertos, como nos están viendo, no podríamos manejar ese concepto, además no sería y además no sería muy honorable, claro, pero sí podemos hacer algo que se asemeje. Por supuesto. Entonces, pues tú tocas el teponaztli y yo toco esta, la pitzali, ¿sí?
interesante. parece practicado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hasta parece que sabemos lo que estamos haciendo, pero Vale. bueno, esperemos que a tus seguidores les parezca interesante. Esto es un proyecto para hablarlo desde el punto de vista en los medios muy amplio. Hoy hicimos un extracto por el tiempo, pero esto da para Para muchos programas. Esperemos que esto sea una especie de introducción al mundo de los instrumentos musicales que son parte del acervo de lo que hoy como mexicanos nos corresponde y que la mayoría de las personas desconocen. Por supuesto, yo los invito, estoy completamente de acuerdo con usted, yo los invito a todos ustedes que nos están escuchando, viendo, oyendo, como ustedes quieran, que están presentes aquí virtualmente, que por favor vayan a conocerlo, que lo sigan en sus redes sociales, que no sube mucho, pero sube cosas muy interesantes y créanme, son cosas muy acertadas y atinadas lo que usted sube, y pueden ir a conocernos a su taller de Claro, herrería. sí, ¿De dónde nosotros estamos en Guerrero 1617, en el centro, entre Arista y Esteban Morales. Y también a los que tengan interés de ver estos instrumentos, pero ya en un formato orquestal, en YouTube pueden encontrar una composición mía en base a 24 instrumentos no convencionales que se llama Nortes y que precisamente es en homenaje a este fenómeno meteorológico que tan presente tenemos en Veracruz y que a mí no deja de causarme expectación. Y yo escribí una obra en 5 mini movimientos para 24 instrumentos no tradicionales en donde van a encontrar estos, pero ya orquestados de una manera diferente, y pues esperamos sus evaluaciones, sus críticas, y en un punto pues también a lo mejor que lo tomen como referencia, ¿verdad? Por supuesto, de hecho no tienen ni que buscarlo, porque para su comodidad lo subimos en nuestra página para que lo puedan checar. Todos los instrumentos están 100% construidos por el maestro Monroy, Sí, 100% grabados por él y por su hijo. sí, mi Con hijo Florence, que es ingeniero. ingeniero en audio. Quiero agradecerles a todos ustedes y de una vez les quiero recomendar que vayan a visitarlo a su taller. Aunque no vayan a consumir nada, la verdad es que como museo tiene expuestas en su taller una cantidad de instrumentos impresionantes. Yo les recomiendo todo eso y que tengan un excelentísimo fin de semana. Muchísimas gracias, maestro Monroy. Un placer haber elaborado este diálogo para tus seguidores. Y bueno, hay que caer en la cuenta, como lo dijo el gran Pablo Freire. Solo la educación nos va a hacer un pueblo libre. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.